Hoy presentamos ¿Mi hijo o hija está creciendo bien? Yo quiero estar sanita. Por siempre. Estar sanito. Es nuestro Mami, mira. Este año he crecido de aquí a acá. ¿Cuánto es eso? Esos son 3 centímetros, Daniel. ¡Wow! ¿Pero eso es mucho o poco? No estoy segura. Recuerdo que el año pasado creciste 5 centímetros. ¿Estás con sueño, hijo? Pero es mediodía. Sí, no sé por qué. A veces me da sueño. No te habrás quedado jugando hasta tarde, ¿no? No, mami. Me duermo temprano siempre. ¡Qué extraño! Bueno, descansa un poco porque más tarde iremos a comprarte unos pantalones nuevos. ¿Y por qué? Si estos todavía me quedan. Y grandes. Señor, señora, ¿su hijo se está desarrollando bien? Sí, yo lo veo muy bien. ¿Está creciendo y ganando peso? No tanto. ¿Tiene energía o está cansado? No olvide llevar a su hija o hijo al establecimiento de salud más cercano para que lleve sus controles de crecimiento y desarrollo, porque así podrá saber si está creciendo bien. ¿Estás pensando lo mismo que yo, hijo? Sí, mami. Vamos rápido al centro de salud. Qué bueno que haya venido a hacer el control de crecimiento y desarrollo de su hijo. Aquí tengo los resultados. ¿Cómo le fue? ¿Está todo bien? Está todo bien, pero según los indicadores, Daniel está un poco bajo de peso y no ha crecido como debería. ¡Ay, no! ¿Me voy a quedar chiquito? No, Daniel, no te preocupes. No te vas a quedar chiquito. Si te alimentas mejor y haces más actividad física, vas a desarrollarte bien. Pero todos mis amiguitos ya son más altos que yo. Todos somos de diferentes alturas y tamaños. Lo importante es que crezcas fuerte y sano, según lo que tú necesitas y a tu ritmo. Pero no entiendo, si yo siempre alimento bien a mi hijo, ¿qué le está faltando? Estoy segura que es así. Lo más importante para el crecimiento es el calcio, el fósforo y el hierro. El calcio y el fósforo están en la leche, las legumbres, como las lentejas, el pescado y los frutos secos. Ay, yo siempre dejo las lentejas. También es importante comer carne. Eso sí come siempre. ¡Qué bueno! Y el hierro está en las verduras de hoja verde y cereales. Pero las verduras no llenan mucho. No llenan, pero sí que alimentan. Así que ya saben, hay que alimentarse un poquito mejor. Sí, mami. ¿Puedo buscar cómo hacer ensaladas ricas por internet? Felizmente Daniel no tiene ninguna enfermedad o alteración que esté atrasando su desarrollo. Además me alegra mucho saber que tiene todas las vacunas y está muy protegido. Sí, tiene todas sus vacunas y por eso la felicito, porque las vacunas salvan vidas. Pero hubiera sido bueno que venga antes con Daniel a hacer su CRED, para evitar cualquier problema que pueda estar teniendo ahora, como el cansancio. No sabía que era importante llevar a Daniel a un control de crecimiento y desarrollo, pero ahora ya lo sé. Recuerda, si todavía no llevas a tus hijos e hijas al control de crecimiento y desarrollo, aún estás a tiempo. Cuidando la salud de nuestros hijos e hijas, les demostramos nuestro amor. Yo quiero estar sanita. Por siempre. Estar sanito. Es nuestro derecho. El mío y el tuyo. Bueno chicos, comenzamos con la clase de crecimiento y desarrollo. Espero que les haya gustado el video. Habla de la importancia de los controles de salud. No solamente hay que asistir al médico cuando estamos enfermos, es fundamental hacer los controles de crecimiento, llevar a los chicos a todos los controles desde que nace hasta la adolescencia y después los controles anuales durante la edad adulta también es fundamental. Así que bueno, comenzamos con algunas definiciones, como por ejemplo la del lactante. Lactante significa incapaz de hablar. Esta es una etapa que está comprendida entre el primer mes y los 2 años de vida.
Está caracterizada por ser la etapa de mayor estimulación de toda la edad pediátrica, ya que es una etapa donde se inician muchísimos cambios, como las primeras sonrisas a los 3 meses, por ejemplo, cuando el bebé reconoce las caras humanas, y más adelante reconoce bien fija a la madre y al resto de la familia. Se inicia el lenguaje, la aprehensión, que al principio es algo más instintivo y después va dirigido hacia un objeto. Se inician los primeros signos de estrés ante la separación, principalmente de la madre, las palabras, la bipedestación, y los primeros pasos hasta conseguir la marcha. Como verán, son muchísimos los cambios que se dan en esta primera etapa. Y bueno, cada ser humano está genéticamente predispuesto con sus capacidades intrínsecas, las características físicas, el estado de salud y el estado de enfermedad, así como el carácter o temperamento, dependen de la herencia genética con la que nazca cada individuo. ¿Qué quiero decir con esto? Cada uno cuando nace ya viene con una carga genética de cómo va a ser su estado de salud, su estado de enfermedad y su temperamento o carácter. Ya cuando uno nace, depende de la familia, de los antecedentes familiares, lamentablemente va a tener tal o cual estado de salud o tal o cual predisposición a determinadas enfermedades. Mientras que el ambiente y la influencia extrínseca se obtienen del entorno y de la familia y de la asistencia, de la atención que recibe el bebé, principalmente los primeros años de vida. Esto es fundamental para el desarrollo de las funciones como el lenguaje, el comportamiento, las habilidades y el desarrollo motor. Las habilidades logradas se relacionan en realidad con las habilidades anteriores, por lo que un retraso en una habilidad podría limitar a la siguiente. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si un bebé de 1 año y medio no sabe apilar una torre de bloques, no va a aprender a apilar una torre en forma de pirámide, por ejemplo. Es fundamental que todo se vaya haciendo en etapas para que el bebé pueda superarla. Y bueno, cuando hablamos de crecimiento, hablamos de los cambios morfológicos y estructurales del niño que se dan como resultado del aumento de la masa corporal debido al aumento del tamaño y del número de células. Del aumento continuo, el aumento es continuo hasta la adolescencia, pero no es uniforme. Hay un crecimiento continuo, pero no se da de manera uniforme. Por ejemplo, el crecimiento prenatal hasta los 2 años es muy acelerado y muy importante, mientras que en la etapa preescolar y escolar se reduce, el crecimiento es bastante más lento. Hay un crecimiento, pero es más lento. Hasta llegar a la pubertad, que se acelera. Hay muchos más cambios, tanto en peso como talla, y cambios físicos, que se aceleran hasta la adolescencia, que vuelve a ser más lento. Y cuando hablamos de desarrollo, hablamos de la interacción entre la herencia, el medio ambiente, y todo esto es transformar y llevar a cabo las funciones motoras, cognitivas y sensitivas para el desarrollo óptimo, el del medio ambiente, que debe cubrir las necesidades físicas y emocionales en cada etapa del niño. En cuanto a la valoración en el consultorio, tenemos que tener en cuenta que tenemos que controlar diferentes constantes como el peso, la talla, el perímetro cefálico, la boca y la dentición, la evaluación de la piel y las constantes vitales. Estas son variables que tenemos que controlar siempre en todo paciente que consulte en el consultorio, desde el primer control hasta la adolescencia. En cuanto al peso,
tenemos que saber que el peso está determinado por la predisposición genética y que el mayor aumento se da durante los primeros 6 meses de vida. En cuanto a la talla, también está determinada por la predisposición genética y la talla media es útil la talla media de los padres es útil para saber y determinar si el niño se adapta a los patrones de crecimiento familiar. Por ejemplo, se toma se hace una sumatoria entre la talla del padre y de la madre, se divide 2 y eso es la talla que podría llegar a medir el niño o niña que consulte en el consultorio. En cuanto a la valoración del perímetro cefálico, nos podemos encontrar en 3 escenarios: el perímetro cefálico normal, acorde a la edad, la microcefalia y la macrocefalia. En cuanto a la microcefalia, como su nombre lo dice, es un tamaño de la cabeza menor para el percentilo para la edad. Y en este caso podemos encontrar que tiene incidencias a nivel cognitivo. En cuanto a la macrocefalia, en este caso suele asociarse a casos de hidrocefalia o con causas cognitivas, y cuando no se asocia a hidrocefalia puede deberse a causas genéticas y anatómicas por herencia familiar. También en la cabeza se valora la presencia de las fontanelas, cómo están las fontanelas. Tenemos que saber que la fontanela posterior se cierra a los 2 meses y la fontanela anterior a los 12-18 meses aproximadamente. Que tenemos que valorar también la fontanela, que la fontanela no esté abombada o que no esté deprimida. Son valoraciones que nos llevan a saber el estado de hidratación del paciente o estado de salud o enfermedad. Más adelante lo vamos a ver en diferentes patologías, que nos dice mucho del paciente, de cómo está ese bebé. La fontanela tiene que estar blanda, ni deprimida ni abombada. En cuanto a la boca y los dientes, la mucosa debe ser roja y húmeda. Se debe evaluar posibles inflamaciones. Se debe evaluar la erupción de los dientes y recomendar o no la aplicación de flúor a determinada edad. En la boca también se debe evaluar la presencia de muguet, que es una capa blanquecina de micosis que se suele formar en los lactantes. Para esto hay un tratamiento que se utiliza nistatina, que son buches de nistatina, es un jarabe que se aplica a los bebés para curar esta micosis. En cuanto a la piel, ustedes ya saben que la piel es el órgano más grande que tenemos. La piel protege al niño de la pérdida de agua y de la entrada de microorganismos. La piel nos refleja el estado de salud y enfermedad del bebé. En cuanto a la piel, tiene que ser turgente, de color adecuado, húmeda y nada, tiene que estar en buen estado general, sin ningún tipo de lesión. En cuanto a las constantes vitales, tenemos que valorar la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la tensión arterial. La frecuencia respiratoria en los chicos es más elevada que en los adultos, pero es más lenta en el lactante que en el recién nacido. Es más disminuida, no más lenta. En cuanto a la frecuencia cardíaca, también es menor en el lactante que en el recién nacido. Se debe medir el pulso radial, femoral, carotidio, pedio, temporal, braquial y el pulso apical. ¿Por qué es importante medir todos estos pulsos en el consultorio? Porque de esta forma, viendo la intensidad, el ritmo, todas las características de los pulsos que ya lo vieron en años anteriores, podemos detectar a tiempo cardiopatías que a lo mejor no se hayan podido detectar en los controles prenatales, o que esta madre no haya tenido directamente controles prenatales, que también se van a encontrar situaciones de este tipo. Así que es fundamental auscultar y tomar todos los pulsos, principalmente de los bebés, de los lactantes.
En cuanto a la tensión arterial, también es fundamental tomar la tensión arterial, si se puede, de los 4 miembros, para ver las diferencias de presión, si existe diferencia de presión. Y la presión arterial depende de la edad, del sexo y del tamaño corporal del bebé o del niño. Para valorar el peso y la talla en el consultorio o en la internación, cuando realizamos la anamnesis de ingreso, tenemos que tener en cuenta de pesar al paciente con la menor cantidad de ropa posible. Si es un lactante, lo pesamos completamente desnudo en una balanza acorde, y en el caso de niños mayores o adolescentes, lo pesamos con la bata de la institución o con una remera o con la ropa interior y sin calzado. En el caso de pacientes con trastornos de alimentación, tenemos que tener la precaución de pesarlo sin que mire a la balanza, para que no vea el peso y no aumentar la ansiedad que ya tiene el paciente. Continuando con la valoración de los pacientes de pediatría, continuamos con la boca y la dentición. Tenemos que valorar la mucosa oral, que sea húmeda, que tenga un color adecuado, que no haya que no haya signos de infecciones micóticas, que suele ser habitual en los lactantes. Valorar la piel. Los lactantes suelen tener la piel seca por el tipo de jabón que utilizan, porque pierden la humedad con facilidad, así que la mayoría de los chicos suelen tener la piel seca y tienen que utilizar cremas especiales. En cuanto a los constantes vitales, son diferentes a los de los adultos. Más adelante les vamos a compartir los cuadros con las constantes vitales normales de los pacientes. También se sacan mediante los percentilos. Cuando valoramos peso y talla, también volcamos el peso y la talla en los percentilos, y en base a esos percentilos sabemos si el paciente está estable para la edad, y los signos vitales también. En base a los percentilos podemos sacar si la constante vital es acorde para el paciente. En consultorio también tenemos que valorar los diferentes pulsos que tiene el paciente, que sean al igual que en el adulto, que tengan el mismo ritmo, que no haya diferencia de pulsos entre un miembro y el otro. El lactante se está desarrollando y podemos en consultorio valorar y hasta diagnosticar diferentes cardiopatías, por ejemplo, que las vamos a ver más adelante, que se pueden ver, que pueden no haberse detectado en la vida intrauterina. Por eso es fundamental valorar todos los pulsos, valorar la TA en el consultorio para diagnosticar tempranamente cualquier anomalía que pudo haber pasado desapercibida en los controles prenatales. En el consultorio también se indaga y se observa el desarrollo del lenguaje, el desarrollo auditivo, el desarrollo cognitivo y el desarrollo psicosocial. Esto se puede observar viendo el vínculo con la madre, con el padre o con el tutor que venga y que acompañe al paciente a la consulta, y también se indaga a la familia para ver cómo va creciendo ese lactante, ese niño que viene a consulta. Es fundamental hacer todo este tipo de anamnesis para ver que el niño se esté desarrollando acorde. En cuanto al desarrollo cognitivo, psicosocial, emocional, social y el desarrollo de las capacidades adaptativas del niño, es importante recalcar que está todo relacionado fundamentalmente al apego. Un niño que recibe apego, que es tratado con amor desde la vida intrauterina, cuando nace, el apego con la madre o con su cuidador, en el caso de que no esté la madre, un abuelo, el papá, la abuela, alguna tía, el cuidador que lo tenga a cargo, o en los casos más drásticos, por ejemplo, un orfanato, que por X motivo tenga que estar ahí, siempre y cuando el niño reciba amor, reciba afecto, reciba contacto. El tacto en el niño es fundamental para que se desarrollen correctamente todas las funciones psicológicas en el niño. En el siglo XII se hizo un estudio a cargo del Imperio Romano, donde el emperador encerró a chicos, a niños menores de 1 año, y
les proporcionaba alimento, higiene, pero les tenía prohibido a sus cuidadores que le muestren cualquier tipo de afecto, cualquier tipo de gesto, cualquier tipo de cariño. La única obligación de esos cuidadores era alimentarlos bien e higienizarlos. No les podían hablar. El objetivo de este estudio que hizo este emperador quería saber cómo se podía desarrollar el lenguaje si no había un cuidador que lo estimule. Claramente fue tremenda los resultados. Muchos de los chicos se morían y no podían desarrollarse porque no tenían ese contacto que necesitamos todos los seres humanos, el contacto físico, el cariño, el apego. Más adelante, en 1800, se empieza a investigar también relacionado al apego, el tema del marasmo. El marasmo más adelante lo vamos a ver, lo van a ver con Sergio, desde el punto de vista de desnutrición, pero también tiene un componente psicológico muy importante. Se estudió en niños, se vio marasmo en niños que se negaban a comer porque no tenían el afecto en los lugares donde ellos crecían. No tenían ningún tipo de contención, no tenían tacto, nadie los acariciaba, nadie les hablaba, nadie les demostraba cariño. Y estos niños empezaron a dejar de crecer físicamente, dejaron de comer, y por todo esto estaban más susceptibles a las infecciones y tenían muchísima más probabilidad de fallecer. Esto se estudió mucho en el año 1800 aproximadamente. Todos estos temas fueron muy estudiados, por eso es muy importante el contacto, tocar al bebé, darle cariño, hablarle. Es fundamental para el desarrollo psicológico y que todas las funciones se puedan desarrollar acorde a la edad y que pueda llegar a ser un adulto sano en el futuro.